Gracias a Dios por sus vidas, estemos aquí, nos ha permitido un día más estar en este lugar, también que me permite compartir con ustedes lo que me ha enseñado a mí en su palabra, y les pido si me acompañan un momento de pie para orar y pedirle al Señor que nos ayude en este día, que guíe este compartimiento, que nos enseñe a todos. Dios bendito, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos de esta congregación, Señor, y de toda tu iglesia a lo largo de este estado y de este país, Señor. Gracias porque sé que tú sigues alentando a un pueblo que tú amas, Señor. Gracias porque sigues dando la vida, sigues repartiendo de tu gracia, de tu misericordia todos los días. Sigues llenando con tu amor nuestras vidas, nuestros corazones. Sigues dándonos el aliento para seguir caminando, Señor. Sigues perdonando nuestros pecados, sigues salvando más y más de todos aquellos que amamos, aquellos seres queridos, aquellos seres amados, bendito Dios. Tú los sigues trayendo a tus plantas con tu amor, Señor. Te agradezco por todo lo que estás haciendo, Señor, cada día en nuestras vidas, por las transformaciones que estás haciendo, Señor, en nuestros corazones y en nuestra mente a través de tu palabra. Te ruego ahora, Señor, que tengas a bien, Señor, bendecir a este pueblo con paz, con tranquilidad, con un corazón dispuesto, Señor, lo mismo que el mío. Y todos aquellos, Señor, que vengan adoloridos por cualquier situación, Señor, por cualquier enfermedad que esté aquejando su cuerpo, Señor, con tu mano de sanidad tócales, mitiga esos dolores, Señor. Y si alguno viene problemado, tráele la paz que necesita, Señor, para que en este momento te alabe, te bendiga, Señor, y se rinda ante ti, bendito Dios. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Te ruego, Padre, también bendigas mi vida y la uses, Señor, para transmitir el mensaje que tú has dado, Señor, a mi vida, primeramente a mí, Señor, y que sea también bendición para mis hermanos. Lo que yo no puedo hacer, Señor, llevar esta palabra al corazón, te ruego que lo hagas y que no sea tomada en cuenta la palabra de hombre, Señor. Te doy gracias y te alabo desde ahora en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y aleluya. Siéntense, mis hermanos. Nuevamente, gloria a Dios por sus vidas. Gloria al Señor que nos permite vernos una vez más, saludarnos cara a cara. Es precioso tener esta comunidad, esta iglesia, este pueblo, esta familia que Dios nos ha dado. Y cantábamos hace un momento que Dios manda lluvia, Dios manda cosas maravillosas. Compartía con los pequeñitos en la mañana cosas grandiosas, milagros grandes del Señor, pero que pocas veces le damos la importancia que requiere o que conlleva el que sea una obra del Señor. Hablábamos de que alguna vez un asna le usó Dios para hablarle a un profeta. Un día, por medio de un pez, llevó el impuesto que se debía de pagar por el Señor Jesús y por el apóstol Pedro, y cosas como esas son tan grandiosas porque son hechas por el Señor. Quiero hablarles el día de hoy, mis hermanos, también de cosas naturales, porque las vemos alrededor, porque las vemos cotidianamente, porque las vemos comúnmente, pero todo ello conlleva el poder de Dios detrás. Y les pido que me acompañan. Salmo 19, quiero poner como preámbulo Salmo 19, verso 1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es precioso saber cómo el Señor utiliza todas las cosas a nuestro alrededor para hablarnos. Y ahora vámonos, mis hermanos, al capítulo que les quiero compartir en Job, en el capítulo 38. Capítulo 38 dice como título, amén, 38:1. Entonces, como título dice: Jehová convence a Job de su ignorancia. Cuando yo lo leía me sentí realmente convencido de mi ignorancia y de mi necesidad de seguir confiando en el Señor,
de seguir creyendo a todo lo que Él dice, de seguir escudriñando a su palabra y sobre todo seguir confiando cuánto me ama el Señor a mí y cuánto les ama a ustedes, mis hermanos. Dice el verso 1: entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Hasta ahí hacemos una pausa, mis hermanos. El Dios en la creación. Dios está hablando con Job, hablándole a su corazón de todas las grandezas que el Señor hizo, y que si él podía ser capaz de haber participado, de haber conocido, de tener noción siquiera de cómo se hicieron esas cosas, era alguien que podía hacerle un cuestionamiento o pararse delante de él, quizás poder preguntarle retadoramente, pero claramente ninguno de nosotros tenemos este conocimiento. Tiene muy poquito tiempo que se supo que la Tierra gira sobre su propio eje por la fuerza de gravedad, y se conoció qué es la fuerza de gravedad. Sin embargo, en este libro se menciona, en este mismo libro de Job, que la tierra cuelga de la nada, y este libro se escribió muchos años hace ya. Que la tierra cuelga de la nada, aproximadamente, más de 2000 años, seguramente este libro de Job se escribió, y tiene muy poquitos años que se supo acerca de la fuerza de gravedad. Dice aquí también que Dios le puso sus límites al mar. Imagino que muchos de nosotros conocemos, aunque sea de vista, el mar, conocemos un poquito cómo es alrededor, y los que han podido viajar hacia esos lugares donde hay mar por carretera, sabrán que cuando va uno acercándose a esos lugares, uno va bajando. De aquí de donde estamos nosotros, si fuéramos a cualquier parte donde hubiera mar, vamos camino de bajada. Muy natural de ponerle un límite al mar, la altitud, montañas de tierra, ciudades, pedazos de tierra, extensiones largas, mucho más altas que el mar. El Señor le puso límites a través de esa situación. La fuerza de gravedad que mantiene el agua yendo hacia abajo, jalándose hacia el fondo de la tierra, y peñas y lugares más altos. El Señor le puso un orden al mar para que no saliera de ahí, para que no traspasara esos lugares. La tierra fue formada, la tierra contiene muchas sustancias químicas, minerales, metales, muchas cosas que de ellas nosotros también, a través de los alimentos que comemos y que son sembradas en la tierra, recibimos los nutrientes a través de los alimentos. No sé cuántos de los que estamos aquí pudimos, en algún momento cuando estuvimos, a mí fue en la secundaria, no sé si a las nuevas generaciones se los enseñan antes, pero nos ponían a separar unos hojuelas de maíz con agua y en una licuadora, y a la parte de abajo caían unos pequeños gránulos de metal, de hierro. Nosotros en nuestra alimentación requerimos hierro, requerimos zinc, requerimos muchos minerales que están en la tierra y que se absorben a través de los alimentos que comemos, incluso de los animales que comemos, la carne, obtenemos muchas cosas. Dios puso fundamento, puso cosas
desde el momento que fueron creadas. Y hoy, después de muchos años, apenas si se empieza a ver una pequeña parte de ese conocimiento. Apenas si se puede tener un pequeño control de las cosas que el Señor creó. Dios está en control de la naturaleza. Dios está en control de todo. No somos tan conscientes que alrededor de nosotros está girando, moviéndose en constante actividad el poder de Dios en todo lo creado. Nuestros cuerpos, mis hermanos, ¿alguna vez se han puesto a pensar lo que requiere todo el funcionamiento del cuerpo para, a partir de que ingerimos una comida, todo el proceso que lleva hasta que sale de nuestro cuerpo? Se licúa, se procesa, se filtra. Muchos procesos eso que comemos a través de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo tiene elementos, tiene aparatos que realizan todas esas funciones. Y fueron puestas ahí desde el tiempo que el Señor pensó en que iba a formar un hombre. Lo mismo que pasa con estas cosas naturales. Estamos leyendo, mis hermanos, nos quedamos en el 10. Dice, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Luego sigue diciendo, has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra, declaras y sabes todo esto. Con aparatos muy sofisticados para poder respirar. Muy poca la distancia que uno puede sumergirse en el mar. Muy poca la distancia. Son conocidos muy pocos los animales que existen hasta el fondo del mar, hasta las últimas partes, hasta lo más profundo de las aguas. Estamos hablando de alrededor de 12,000 metros, 12 kilómetros. Y todo esto fue creado por el Señor. Hay poder grande en todas esas cosas. Hay orden, hay control de Dios en cada uno de los procesos. Hay animales en el fondo del mar que son filtradores. Los grandes peces marinos no comen peces, comen los microorganismos que se forman en el agua. Dios puso todo un ecosistema, un control, una situación de orden en todo lo que gira alrededor de nuestras vidas. Más adelante sigue diciendo que la luz sigue un camino. Dios le diseñó un camino. A los rayos, que Dios les dio un orden a través de la electronegatividad, la carga eléctrica que tiene cada molécula. Cuando van chocando las cargas negativas y positivas, va agarrando el rayo una dirección. Y todo eso es poder y control de Dios sobre la naturaleza y sobre nuestras vidas. Grande conocimiento y grande ciencia puso Dios para tener control de todas estas cosas. Quedo maravillado, mis hermanos, cómo todo eso está alrededor y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Allá afuera la gente se jacta de que apenas si conoce un poquito de la ciencia. Pueden lograr poner en control elementos químicos para hacer una bomba, y la gente que las hace se siente superior a muchos, se sienten los científicos mejores, las mentes más calificadas y los seres más pensantes del país o del mundo. Fuera tratan de utilizar la ciencia para igualarse a Dios, y
Todas estas cosas apenas si conocen la mínima parte de todo lo que Dios puso en las cosas cuando las creó, cuando las hizo. Allá afuera se jactan poder bucear algunas profundidades, de ver algunos peces, pero toda la inmensidad de animales marinos que están en lo profundo ni siquiera se conocen. Nadie es capaz de controlar hasta este momento el poder de los rayos, que se habla. Un rayo tiene 30 millones, puede alcanzar hasta 30 millones de voltios, una temperatura de 30,000 grados centígrados y viaja a 115,000 kilómetros por hora. 115 millones de kilómetros por hora. Y todo eso nadie hasta este día lo ha podido controlar. Pero Dios sí. Dios puso control, Dios puso orden en todas esas cosas. Dios puso su misericordia, su gracia, sabiendo que nosotros estaríamos aquí y muchas de esas cosas hoy medio podemos controlar y medio podemos tener dominio y conocimiento sobre agricultura, sobre ganadería, sobre algunas cosas que podemos explotar para el beneficio humano. Pero nunca llegaremos a tener el control y la sabiduría que Dios puso cuando creó estas cosas. Capítulo 38, mis hermanos, sigue hablando de la creación, de todo el orden de Dios. Mis hermanos, de todo lo que el Señor puso en la naturaleza, incluso nuestros mismos cuerpos, en nuestras mismas mentes, nuestras células, cómo iban a funcionar, nuestras neuronas que funcionan con impulsos eléctricos. Tanto de conocimiento del Señor en su palabra, que no lo alcanzamos nosotros a explotar, a conocer, a utilizar, a usarlo en nuestro beneficio. También invitarlos un poquito a analizar. Mientras yo leía esto, mientras yo pensaba en todo el orden, mientras yo pensaba en todo el control y que el Señor no dejó la más mínima cosa fuera de su mano, de su dominio, nunca la dejó fuera de algo que estuviera en control para bendición, para funcionamiento de todo dentro del ecosistema de este mundo. E incluso fuera de este mundo, el universo está también puesto bajo el dominio y el señorío de Dios. Los planetas funcionan con la gravedad. Todas las estrellas el Señor dice que las conoce y que les puso nombre, sabe cómo funcionan, sabe qué tipo de gases, qué tipo de minerales hay en cada lugar. Pensaba, conociendo el Señor tan grande, tan misericordioso, conociendo el amor del Señor por cada uno de nosotros, está en control de mi vida. ¿Cómo ha dejado en mi vida, como en la naturaleza, cosas tan ordinarias aparentemente, tan comunes a nuestros ojos? Porque vemos un árbol y en ese momento no pensamos cuando vemos un árbol, es la creación de Dios, es el poder de Dios utilizando el agua, la tierra, los microorganismos que hay en la tierra para crecimiento, tantos días, tantos años. No lo pensamos así. Cuando vemos el agua no la tomamos cuando tenemos sed y no pensamos en su composición química, no pensamos en esas cosas. Vemos todo lo que gira alrededor de nosotros y no nos detenemos a ver esas cosas. Y a veces pasa eso mismo con nuestros corazones y nuestras mentes, pasa esto mismo con nuestras vidas. El Señor, yo les hablaba hace rato de milagros, cómo utilizó un asna para hablarle a un profeta. Y lo milagroso yo no lo veía en que el asna hablara, yo veía lo milagroso en el poder de Dios para usar todo lo que está a su alrededor, echar mano de todo lo que tiene para acercarse a nosotros, para llamar nuestra atención, para captar nuestra mirada cuando Él quiere hablarnos. Lo milagroso no es la moneda que salió del pez, sino la grandeza de Dios de saber a dónde tenía que dirigir a Pedro para sacar ese pez y esa moneda. Lo milagroso del Señor que utiliza todo alrededor de nosotros
para llamar nuestra atención, para captar nuestra mirada y volvernos a Él y enseñarnos de su amor y enseñarnos de su gracia. Todos los días, todos los días. Tristemente yo veo alrededor, no sé, a lo mejor es percepción mía, quizás ustedes también lo han notado. A veces buscamos el avivamiento tal, buscar al profeta tal que me hable la palabra, que me diga esto, que me diga aquello. Buscamos quizás que nos hable un asna para ver lo maravilloso y lo grandioso de la palabra del Señor en nuestras vidas. Quizás pudiera haber alguien como yo que dijeran, yo si el Señor manda un asna que me hable, yo dejo de dudar toda mi vida. Y no es cierto, mis hermanos, la verdad es que puede venir un asna y hablarnos, y el día de mañana un problema, una situación difícil y volvemos a temblar, volvemos a tambalear, las rodillas nos tiemblan, la voz se nos seca, la garganta se nos seca y volvemos a dudar y tenemos que venir otra vez a la palabra y volver a buscar qué el Señor nos está hablando, cómo nos está expresando su amor. La naturaleza de la palabra del Señor, en la cotidianidad del decir el Señor, perdona al que te ofende y ora por los que te maldicen. Está un poder tan enorme, mis hermanos, está algo tan maravilloso y nos cuesta tanto trabajo perdonar. Dice que seamos mansos, está un poder tan sobrenatural contenido como el de una bomba nuclear. Simplemente en la palabra que nos ordena, Mateo 5:5, las bienaventuranzas dice, bienaventurados los mansos. No quiere decir que seamos unas personas pusilánimes, sino que nuestro dominio esté sobre nuestras emociones, sobre nuestros deseos, sobre nuestros impulsos. No quiere decir que no vamos a sentir nada cuando alguien nos ofenda, cuando alguien nos golpee, pero vamos a someter eso a la palabra del Señor que nos dice que seamos mansos. Y es un poder tan sobrenatural como incluso mayor que el de una bomba nuclear. Hemos oído que una bomba nuclear destruye muchos kilómetros a su alrededor de donde cae. Destruye vidas, destruye fauna, destruye flora silvestre, destruye la tierra incluso que queda de manera que no se puede sembrar, no produce frutos esa tierra porque queda contaminada. La palabra de Dios nos habla que siendo mansos, dice, vamos a ser bienaventurados, gozosos, alegres, si somos mansos. Si perdonamos, ¿cuánto trabajo nos cuesta perdonar? Bueno, primero hablo por mí, mis hermanos. A nosotros mismos nos cuesta perdonarnos. Yo veo mucho que esto, el perdonar, incluso a nosotros mismos nos detiene, nos frena. Yo me atrevo a decir que quizás esta pandemia hizo que muchos aquellos que se resbalaron, que se dejaron jalar por el mundo, por no perdonarse a sí mismo, ya esos asientos que ocupaban hoy están vacíos, porque no se han podido perdonar a sí mismos. Se enfriaron de que quizás en algún momento dado nos ganó el mundo, los deseos de la carne, el irme a relajar, aunque no se podía, pero por ahí se escuchaba encuestas de que las cadenas televisivas de paga crecieron, pero tremendamente sus acciones, porque la gente se pasó la pandemia viendo un montón de películas de una y de otra índole. No digo que esté mal, pero todo con límites. Y muchos de esos hermanos no se perdonaron el haber dejado eso, y hoy vemos asientos vacíos. Si no veo la misericordia de Dios, que se molestaba con su pueblo, sí, cuando Él les decía que hicieran algo que debían cumplir y no lo hacían y les decía, los voy a castigar. Cuando ellos se empeñaban en su camino, los castigaba, pero dice que apenas ellos clamaban, Él solícito por su pueblo les perdonaba. Tenía misericordia de ellos y metía su mano poderosa hasta donde estaban para
bendecirlos, para llenar sus vidas. La misericordia de Dios es tan grande y dice aquí la descripción del diccionario, dice: virtud que nos inclina a ser compasivos, inclinado a la compasión y al perdón. Algo tan simple, pero es el corazón de Dios, misericordioso, inclinado a la compasión, inclinado al perdón. Veo cómo Dios se encarga muchas veces de llamar nuestra atención. Quizás no un asna, quizás una situación difícil, quizás un problema. Jalar nuestra atención, pero es el poder de Dios trayéndonos a su presencia, recordándonos que Él está ahí con amor. Yo veo un patrón tan grande y tan bueno del Señor. Yo, como hijo, un día pensé que conforme fuera creciendo, conforme fuera haciendo las cosas, la aprobación de mi padre vendría cuando ya pudiera hacer las cosas solo, cuando ya pudiera caminar, cuando ya pudiera trabajar, cuando pudiera estudiar, cuando pudiera hacer muchas cosas por mí mismo, y la aprobación de mi padre iba a estar ahí. Pero con el Señor es al revés, mis hermanos. Cuando nos alejamos y pretendemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, chocamos, nos estrellamos y hacemos las cosas mal. En el Señor, al contrario, el Señor en su amor nos quiere cerca, nos quiere abrazándonos, nos quiere llevándonos de la mano, porque así las cosas salen bien, cuando Él nos está aconsejando, cuando Él nos está dirigiendo. Yo, erróneamente, mucho tiempo o en muchas cosas pienso que hacer las cosas por mi propia cuenta, yo tendré la aprobación de Dios, y el Señor me ha mostrado que no, que es con Él, que es con su consejo, que es con su misericordia, que es con su enseñanza, que es cuando Él me dirige, cuando las cosas salen mejor. Cuando confío en mí, en mi pensamiento y en lo que creo conocer, me he dado unas estrelladas, mis hermanos. El amor de Dios manifiesta de esa manera la bendición que tiene para nosotros de querernos cerca siempre, el amor que tiene para nosotros cada día y su misericordia. Estoy pensando, mis hermanos, en la grandeza que tiene, el poder tan grande que tienen las enseñanzas de la palabra de Dios. Mateo 5:8 también nos dice otra cosa, mis hermanos, si me acompañan, en el sermón del monte. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Se pronuncia fácil, se oye fácil, pero han de tener un corazón limpio. Pensar siempre lo bueno, porque al menos yo me cuesta mucho trabajo pensar bien, tener mi corazón limpio. Si alguien no me saluda, pienso que el hermano está enojado, que el hermano se volteó porque trae algo conmigo, no me quiere saludar.